Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos a acabar ya la serie esta miniserie sobre paraísos perdidos y encontrados. Y vamos a hablar de islas paradisíacas. Islas, es decir, una cosa en sí misma aislada, y paradisíacas, que recuerdan al paraíso original, donde todo era puro. Nos recuerda esto un poquito a las ideas estas de Rousseau, el buen salvaje. Ahí la gente es tal cual y no está maleada por la civilización, todo es natural. Y eso es lo que íbamos buscando algunos. Y ya os prometí que iba a hablar de Paul Gauguin y de Margaret Mead. Vamos a hablar más de Margaret Mead porque me parece que tiene más enjundia, pero empezaremos por Paul Gauguin. ¿Qué buscaba en ese paraíso, en ese mundo idílico y sin el lastre de la civilización? El mundo auténtico es lo que buscaba, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo buscó. Para no liarme y hablar de más, voy a ir directamente al grano y para eso voy a citar un artículo que se titula Tahití, el paraíso perdido de Gauguin, que fue publicado en el diario español La Vanguardia, de Barcelona, en un artículo del 2 de julio de 2019 escrito por Elisa Pont. Dice así: el pintor francés Paul Gauguin, que nació en París en 1848 y murió en la Polinesia francesa en 1903, fue un enamorado de Tahití y de la Polinesia francesa. Las obras que realizó en las islas del Océano Pacífico son algunas de sus pinturas más populares. Era uno de los principales representantes del postimpresionismo. Este estilo se caracterizaba por sus colores vivos, pinceladas gruesas y por pintar escenas de la vida real. Vincent van Gogh y Paul Cézanne eran artistas postimpresionistas. Ya nos lo ha situado en la historia del arte y a qué movimiento pertenecía. Los que me escucháis en iVoox y no podéis ver, pues podéis ir a Google Fotos y buscar Cézanne, Van Gogh y veréis cómo son sus obras. A los que me estáis viendo por YouTube, pues estoy ilustrando esto con algunas obras de estos artistas para que veáis en qué consistía eso de las pinceladas gruesas y los colores vivos. Sigue. Fue un agente de bolsa muy rico, hasta que las acciones de la Bolsa de París se desplomaron en 1883. Entonces Gauguin decidió retirarse de los negocios y dedicar su vida a la pintura. Un año más tarde se trasladó con su familia a Dinamarca, el país de su esposa. Tenía la esperanza de ganar dinero, pero fracasó. Poco después abandonó a su esposa e hijos para viajar a Tahití, una isla de la Polinesia francesa, en el Océano Pacífico. Gauguin estaba cansado de la sociedad burguesa europea y creía que en una isla paradisíaca y primitiva encontraría a personas más auténticas y menos superficiales. Bueno, desde entonces el pintor viviría en la pobreza, rechazado por la sociedad burguesa a la que antes había pertenecido y que él mismo acabaría odiando. Y aquí una epígrafe que dice: en busca del paraíso. El 1 de abril de 1891, Gauguin tenía 43 años. Llegó a Tahití por primera vez después de un largo viaje. El pintor quería descansar para poder dedicar más tiempo a su arte y también para cuidar su salud. Abro paréntesis, siempre padeció una pésima salud. Gauguin instaló su estudio en Mataia, una aldea a unos 45 kilómetros de Papeete, la capital de la isla, en una choza de bambú similar a la casa de los nativos. Los relatos de la cultura y las religiones olvidadas de Tahití fueron fuente de inspiración para el pintor, que luego plasmó en sus obras, como es el caso de la Orana María, 1891. Regresó a París en 1893. El 3 de julio de 1895, Gauguin volvió a la isla. Según sus biógrafos, Gauguin tenía miedo de morir debido a su delicado estado de salud y no quería hacerlo en Europa, sino en la Polinesia francesa, su tierra de adopción. Es por ello que regresó a las islas del Pacífico. Murió de forma repentina en 1903. Hasta aquí parece un burgués que se arrepiente de haber servido a esa civilización decadente y huye. Pero démonos cuenta de una cosa. Ha fracasado continuamente en todos sus negocios y ha abandonado a su familia para ir a buscar la verdad, esa verdad primigenia. Bueno, si abandonas a tu mujer y a tus hijos, lo ves bien por buscar esa verdad, pues adelante, ¿no? Él quería algo más puro, a la familia que la zurzan. ¿Os dais cuenta, no?
Estas son acotaciones mías. Las vagines de Gauguin, esto apartado aparte de este artículo, dice: la palabra vagin, yo supongo que Sach intercalada se aspira, hace referencia a la mujer o esposa en la cultura de Tahití. En su primera estancia en la isla, Gauguin se casó con Teham Mana, una adolescente de apenas 13 años. ¡Caramba! Que le sirvió de modelo en muchas de sus obras. A su regreso contrajo matrimonio con Paura Tai, de 14 años, con la que tuvo 2 hijos. Muchos son los que de hoy día critican a Gauguin por casarse y tener relaciones con niñas indígenas. Bueno, pues sí, pero buscaba la pureza y huir de la degradada sociedad burguesa. Y él se fue a su paraíso particular. Ya se sabe que el artista tiene una sensibilidad especial y el mundo burgués no lo puede entender y él puede hacer lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Son seres superiores. Y bueno, que sepáis que he estado pie a una novela de Vargas Llosa, como no podía ser otro, uno que narrase estas andanzas, es lo suyo. Y también una película, también reciente, y no me acuerdo cómo se llama, ni el director ni nada, donde se narra pues la estancia de Gauguin en Tahití. Y por supuesto todo se blanquea. Sus amoríos con distintas muchachitas quedan reducidos a uno solo y es un bello romance entre no una chica de 13 años sino una jovencita y un señor, y un apuesto caballero maduro, pero apuesto. Todo bien blanqueado porque es un artista. Y no nos vayamos a escandalizar. Bueno, pues este tipo así que quería liberarse de la sociedad burguesa, viviendo como un pobre, dice el articulista, vamos, sí. Un pobre a ratos perdidos, ¿verdad? En fin, todo el mundo se puede permitir un viaje a la otra punta del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, un burgués que juega a ser pobre, que es lo más triste lo más asqueroso que hay. Bueno, pues ahora vamos a hablar. Siguiente personaje que vamos a ver es otra persona que viene de un ambiente puritano y también busca un paraíso perdido ahí, en las islas perdidas del Pacífico. Vamos a ello.